La Juventud Demócrata Cristiana respaldó el matrimonio igualitario en su 5º Congreso Ideológico y Programático, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual histórico dentro de la colectividad. Para conversar de este tema y también de otros, estamos en el estudio con el presidente de la Juventud de la ADC, Jorge Andrés Cacha. Jorge, gracias por estar acá. Gracias a usted, Patricio. Bueno, son varios los temas, pero este obviamente fue el que generó más noticia, porque incluso el mismo vocero del móvil señalaba que es histórico. ¿Cómo es que finalmente ustedes, parte importante de la democracia cristiana, se atrevieron a hacer este planteamiento que me imagino dentro del partido habrá generado bastante ruido, ¿no? Sí, mira, yo no quisiera, antes de responderte con mucho respeto y agradecido por la invitación, no dejar de saludar a los trabajadores hoy día que están en su día, a don Máximo Pacheco también, exministro que está con un delicado estado de salud, y a los militantes de la Juventud Demócrata Cristiana que hicieron un tremendo esfuerzo por sacar adelante este Congreso. Como tú muy bien dices, este acuerdo efectivamente se enmarca dentro de una serie de acuerdos bastante profundos, bastante interesante desde el punto de vista de lo que dice una generación de jóvenes demócratas cristianos mirando los próximos 10 o 20 años y cómo a partir de esos acuerdos podemos influir dentro de nuestro partido, en nuestros parlamentarios y en la política nacional. Yo te diría que respecto del punto que tú me preguntas, primero aquí no se sale en ningún caso de los marcos doctrinarios de la democracia cristiana. Yo quisiera aquí señalar con mucha precisión y claridad de que nosotros antes que todo somos un partido cristiano. Somos un partido que no somos un partido confesional. Nosotros tenemos un afluente fundamental y muy importante en la Iglesia Católica, pero también reconocemos en cada ciudadano, y así también lo reconoce el partido, la igualdad en dignidad y derechos de todos sus ciudadanos. Pero si eso forma parte del marco doctrinario, entonces ¿por qué no vemos posturas tan declaradas en el mismo partido, digamos, en los congresistas que tiene la democracia cristiana o derechamente la Iglesia Católica? Por lo que te digo, en el fondo nosotros siempre hemos tenido como a la Iglesia Católica como un afluente de inspiración de la acción política muy importante en nuestros parlamentarios. Yo soy católico, muchos dirigentes, pero no son todos. O sea, la religión católica no funda cada una de nuestras acciones ni cada una de nuestras decisiones. Yo quisiera mencionar para la opinión pública, por ejemplo, que uno de los grandes pensadores que ha tenido la democracia cristiana ha sido ateo, Jaime Castillo Velasco. Era una persona que no era católica y finalmente ha sido uno de los principales pensadores y formadores de muchos y muchos militantes. Entonces, finalmente aquí señalar que el matrimonio igualitario que se ha aprobado en este 5º Congreso, además decir una cosa, se aprobó en un contexto bastante importante que yo no quisiera dejar de mencionar. Muchos de nuestros congresales confesaron su orientación sexual, homosexual, en la misma discusión, en el mismo plenario. Ellos dijeron, algunos de ellos señalaban, yo entré a la democracia cristiana porque en razón de mi orientación sexual entendía que era el partido que en su condición de partido cristiano era el partido naturalmente llamado a acogerme, a entenderme y a comprenderme. Y yo te diría que ese tipo de relatos fueron bastante decisivos para tomar la decisión de apoyar el matrimonio igualitario. ¿Cómo fue visto por los diputados, por los senadores, por los rostros más visibles de la democracia cristiana? ¿Le han hecho algún comentario? ¿Le han tirado la oreja de alguna forma? Mira, lo que pasa es que la JDC siempre ha sido el instrumento por el cual, primero el Partido Cristiano nace a partir de la juventud y el quiebre que se produce en el Partido Conservador. Las grandes reformas de vanguardia que ha impulsado la democracia cristiana han nacido de sus jóvenes. Y por lo tanto nosotros quisiéramos que existiera acá una apertura al debate amplia al interior del partido. Aquí nosotros entendemos que hay definiciones en uno u otro sentido, muchas de esas definiciones también influenciadas por la religión, y por lo tanto aquí nosotros creemos que hay un debate abierto y también gobernado por principios cristianos. Yo quisiera recordar que Cristo es amor finalmente. Entonces finalmente ¿qué es un partido cristiano si no es capaz de entender la realidad de miles y miles de personas que sobre la base del amor intentan construir una relación? Aquí nosotros no estamos jugándonos nuestra identidad, no estamos desperfilándonos. Esto es parte también de la concepción cristiana que tenemos de la vida y del amor de los demócratas cristianos. Otro punto, ¿qué pasa con la renovación de la democracia cristiana? Con la renovación de los rostros políticos, de los candidatos a los cargos más importantes, hablemos de diputados, por ejemplo. Nosotros tenemos en la democracia cristiana un elenco de diputados bastante joven y de excelencia. Fuad Chaín, Gabriel Silva, la Carola Goich, Matías Walker, se me va por ahí algunos, el Rubo Mezcuse. ¿Pero ustedes fijaron algo en este congreso? Sí, límite a la reelección, también ha sido una bandera histórica de la Juventud Demócrata Cristiana en orden a limitar la reelección de nuestros
alcaldes, concejales, parlamentarios al interior del partido. En esta oportunidad nosotros redujimos el límite de la reelección a un periodo. Nosotros quisiéramos influir con este debate al interior de la democracia cristiana con bastante responsabilidad también. O sea, el llamado natural que tienen los jóvenes demócratas cristianos hoy día es influir y tratar de arremecer también el actuar de nuestro partido en materia donde a veces queremos jugarnos el perfil y nuestra identidad, pero que no. O sea, yo quisiera recordar, perdóname, Patricio, pero cuando la democracia cristiana impulsó con Ignacio Walker y Mariana Elwin la ley de divorcio, casi los condenaron, los quemaron en la hoguera, porque estaban rompiendo finalmente una de las instituciones más fundamentales de nuestra sociedad. Y fue Ignacio Walker, hoy presidente de la democracia cristiana, quien presentó ese proyecto de ley. Entonces nadie puede venir a decirnos a los jóvenes demócratas cristianos que estamos contraviniendo o haciendo algo en contra de lo que implica nuestro marco doctrinario. Jorge, se nos va el tiempo, te quería preguntar brevemente cuáles son las otras ideas, las otras directrices. Mira, básicamente aquí se produjo una inclinación natural hacia empalmar con el proceso que está ocurriendo en América Latina, en orden a que los países puedan ir recuperando o guardando, protegiendo también sus recursos naturales. Respecto del litio se tomó una decisión importante, la Corporación Nacional del Litio. Respecto del cobre vamos a avanzar y queremos avanzar hacia ¿Son partidarios de algún tipo de nacionalización, por ejemplo? En el litio sí es una diferencia en cuanto a la explotación. No se cuestionó con tanta fuerza como yo hubiese querido los contratos especiales de operación del litio que contó el gobierno. Se le asigna también un rol a los privados. En eso hay un equilibrio, pero sí, en el fondo hay derechamente una inclinación a la nacionalización de algunos recursos minerales, hacia la renacionalización del cobre, hacia la conservación de la propiedad sobre agua, Argentina, lo que está pasando en Bolivia, Venezuela. El presidente del Senado, perdóname que te lo diga, Patricio, en la inauguración de nuestro Congreso Ideológico nos hizo Camilo Escalón un llamado fuerte a no quedarnos afuera del concierto mundial, a que América se sitúe en la discusión internacional sobre la base también de la conciencia que tiene que tener sobre la importancia del resguardo de sus recursos naturales. Bueno, muchas gracias, Jorge, por haber conversado con nosotros. Gracias, Patricio, por la invitación. Jorge Andrés Cache, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Continúe con nosotros porque, por supuesto, tenemos más programación.